¿Qué hacer si tu pareja te engaña y lo niega? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Yo soy Violeta Martínez y el día de hoy hablando sobre relaciones sanas. ¿Has descubierto mensajes de texto, le has visto, te has dado cuenta que te está engañando? Pero aún así tu pareja continúa diciendo que es mentira, o sea, niega el descubrimiento que has hecho tú. Esto no es un caso raro, la realidad es de que muchas personas que han sido infiel niegan lo que han hecho. Y normalmente se excusan o dicen que tú eres la que estás loca, que eres demasiado celosa, que eres una controladora, que estás mal de la cabeza, que te estás imaginando cosas que no son. Cuéntame si este tipo de cosas resuenan con lo que está sucediendo contigo. Yo te comenté en un video anterior, que te lo dejo aquí, qué hacer cuando tu pareja te engaña varias veces, que es importante que tu pareja reconozca que ha cometido un error, porque es la única puerta que abre hacia el arrepentimiento o hacia el cambio verdadero que él te está demostrando que realmente quiere cambiar la relación, quiere mejorar la relación. Ahora, es muy normal que nosotras o nosotros nos sintamos mal porque queremos que la persona lo acepte, que nos los diga. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Necesitas más pruebas? ¿Necesitas más pruebas? Dime, ¿ya viste mensajes? ¿Ya viste fotos? ¿Qué prueba necesitas para saber de que te ha engañado? En realidad no necesitamos más pruebas, pero corremos detrás de las pruebas o corremos detrás de nuestra pareja que lo acepte porque sentimos la necesidad de que la persona se haga responsable de sus actos. Inconscientemente tú sabes de que la única forma de que la relación mejore es de que esa persona acepte lo que está haciendo. Cuando la persona lo niega, está yendo en contra de esto, entonces nos sentimos estresados y queremos controlarle y obligarle de alguna forma a que la persona acepte de que está cometiendo un error. Y hay siempre una vocecita que dice, bueno, pero ¿y si es mentira? O si es verdad lo que le está diciendo, o ella está diciendo que estoy exagerando, ¿será que estoy siendo demasiado celosa o celoso? Pero yo quiero que tú tomes en cuenta de que cuando una persona te engaña, no solamente te está engañando a nivel sexual o nivel romántico, sino que está siendo desleal a muchos valores que ustedes habían construido como pareja. Y de seguro financieramente tampoco está siendo leal a la relación de ustedes porque quizás está gastando el dinero en otra cosa. Entonces toma en cuenta que no solo se trata de la traición romántica, pero sino que hay otros valores incluidos dentro de lo que es no solamente el eros, esa atracción sexual por otra persona, pero sino la filia, que sería la amistad entre ustedes, y el ágape, ese amor incondicional. Y se ha roto, porque la infidelidad pues lo ha roto. Y si la persona no lo ha aceptado, pues quiere decir que simplemente no está dispuesta a mejorar o a hacer un cambio en la relación. Te voy a dar unos consejos que te pueden ayudar a manejar esta situación. Quiero que recuerdes de que nadie puede tomar la decisión por ti. Tú tienes que hacerte responsable de la situación en la que estás y saber de que tú tienes el control, no de la persona que está al lado tuyo, pero sí de la decisión que tú vas a tomar de aquí en adelante. Número 1, no vayas en contra de la corriente. A veces sentimos que la única solución a esta situación que estás pasando es obligar a que tu pareja lo acepte. Y tú no necesitas obligar a nadie a que acepte nada. Tú no necesitas ir en contra de la marea y obligarle e intentar estar ahí hasta que la persona acepte que cometió un error. Porque simplemente estamos obligando a alguien a querer hacerse consciente o responsable de algo que no quiere. Y nosotros no podemos controlar la vida de las otras personas. Tu pareja es una persona adulta, tu pareja toma sus decisiones, no puedes hacer eso. Nosotros no podemos estar detrás de alguien obligándole a que tome decisiones correctas para la relación, sino que la persona tiene que saber en qué se ha metido y qué responsabilidad tiene dentro de la relación. Y si no existe eso recíproco, tú no tienes nada que hacer ahí. Si la persona no lo quiere aceptar, es simplemente una señal que te está dando el universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, de que no debes de estar en ese lugar. No obligues a tu pareja a que acepte algo que no quiere aceptar. Lo único que tú tienes responsabilidad, te lo repito, es en la decisión que tú vas a tomar respecto a la situación que estás viviendo.
Y número 2, déjalo ir. Y cuando yo hablo de déjalo ir, yo creo que parece como la frase preferida mía, pero en realidad es eso, aprender a dejar ir todo lo que nos mantiene preso, aprender a dejarlo ir. Si tú sientes que tu pareja está lastimando tu autoestima, déjale ir. Y cuando yo hablo de dejarle ir, no es romper la relación con rabia, sino que tienes que hacer las paces a esta situación que está sucediendo. Deja ir ese deseo o esa necesidad de querer obligar a tu pareja, por ejemplo, a que acepte algo que no quiere aceptar, aún tú sabiendo de que sí ha cometido una infidelidad. Deja ir a esa persona porque te va a doler mucho, pero vas a sanar algo dentro de ti, que es ese apego a querer obligarle o a querer estar con ella. Y déjale ir con la mente abierta de que quizás te está mostrando algo en ti que tú puedes mejorar o que estás reflejando tú en tu pareja, ¿verdad? Entonces te recomiendo a que pases por esa terapia de dejarlo ir, ¿no? Del duelo, déjalo ir, di, mira, te dejo ir libre. ¿Quieres estar con esa persona? Está. Porque recuerda que cuando la persona no acepta, a veces es porque quiere estar contigo y con la amante. Pero tú no puedes dar la permisión esa, o sea, ¿tú estás dispuesta a que esté contigo y con la amante a la misma vez o no? Tienes que ser clara y objetiva con qué es lo que tú quieres. ¿Realmente eso te hace feliz? Necesitas identificar cuáles son tus necesidades y aprender a satisfacer tus necesidades primero antes de querer satisfacer las necesidades de otro. Entonces, déjale ir, es lo más sano que puedes hacer, porque cuando una persona no aprende todavía a aceptar las responsabilidades de sus actos, es muy difícil que tú puedas fiar de esa persona, construir algo con esa persona, que las dos personas pongan de su parte para construir una relación sana, porque la relación no se construye de uno, se construye de dos. Y para que tú no trunques la llegada de una persona a tu vida que realmente va a querer construir algo sano. A veces queremos retener a esa persona ahí tanto y estamos solamente obstaculizando nuestra felicidad, porque quizás descubres la felicidad en ti, que no necesitas estar con nadie, y luego descubres que puede haber muchas más personas que sí tengan esa responsabilidad para construir una relación. Y por último, ¿qué pasa si no puedo o no quiero dejarlo ir? ¿Sí? Es muy difícil. Prefiero aguantar todo lo que está sucediendo, prefiero aguantar que no lo acepte a dejarle ir. En este caso necesitas ayuda urgente, porque este tipo de relación en la que tú aceptas una infidelidad, después aceptas esto, se puede tener presencia de violencia, y no solamente la violencia física, psicológica, porque ya eso podría identificarse como violencia. Entonces recuerda, hazte responsable de lo que tú puedes hacer. Tú no puedes cambiar a ese hombre violento o a ese hombre infiel. Tú puedes decidir con quién tú estás. Y si tú sientes que no puedes dejarle ir, eso es una señal de que hay una baja autoestima, de que estás teniendo un problema de apego, de que hay algo en ti que no te está dejando liberarte de eso. Que hay una persona con una autoestima sana, con un amor propio, con una vida un poco más consciente, se da cuenta de que está con la persona que le está haciendo sufrir y dice, mira, me duele mucho y lo dejo. No es que no le dé dolor dejar a la persona, pero aprende de que ese dolor se supera y lo dejo ir. Si tú no has aprendido a dejar ir, a decir suelto eso, no me hace bien, entonces hay un problema ahí. Estamos teniendo un problema a nivel emocional, a nivel de amor propio, ¿sí? Imagínate que estás haciendo un té en una olla, está súper caliente y tú agarras la olla con las manos. ¿Qué es lo más natural que el ser humano va a hacer al agarrar algo caliente? Soltarlo. Lo suelto porque me lastima, porque mi sistema nervioso le está diciendo a mi cerebro de que esto no está bien, suéltalo ya, alerta, ¿sí? Y lo mismo sucede a nivel emocional. Si yo estoy agarrando algo que me lastima, lo suelto. Ahora, si yo agarro esa olla caliente, agarro esa sartén caliente y siento que me está quemando y no lo suelto, ahí hay un problema. Tengo que ir al doctor a ver si mi sistema nervioso está mal o si sí estoy sintiendo el dolor y me gusta sentir el dolor, que estoy con un problema, un trastorno o algo parecido, ¿ok? Y lo mismo a nivel emocional, ¿sí? Si yo estoy agarrando algo, estoy abrazando algo en mi vida que me lastima, que me está golpeando, que me está lastimando la autoestima y yo continúo ahí y no lo puedo soltar, ahí hay un problema. Y esta situación simplemente está reflejando ese problema que yo tengo. Así que quizás mi pareja tenía que serme infiel y yo tenía que pasar por esto para darme cuenta que yo estoy apegada a mi pareja.
que yo estoy teniendo un problema emocional, que mi autoestima está baja, que no estoy aprendiendo, que no he soltado cosas en mi vida. Cada vez que nosotros dejamos ir, crecemos a nivel de conciencia, aprendemos más de desapego, pasamos por un proceso de duelo que nos cura más. Recuerda que puedes contactarme, te voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo. Te dejo también mi página web. En la sección de blog de mi página web tengo esta información mucho más detallada, así que te invito a que la revises, te voy a dejar el link aquí abajo. Y bueno, esta fue la información del día de hoy. Cuéntame cuáles son tus dudas, si tienes más preguntas sobre el tema, no olvides dejar tu like, un comentario y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.